buenas noches, señoras y señores. Todos los partidos han incumplido, incluso con un carácter casi, podemos decir, sistemático, sus promesas electorales. A todos nos suena el nombre de Mariano Rajoy y las siglas PP. Pero de entre todos los partidos, quien de forma más pertinaz y flagrante lo ha hecho ha sido, no cabe duda al respecto, el PSOE. Sin embargo, y pese a que los augurios demoscópicos no le son propicios, continúa manteniendo un apoyo social importante. Hoy nos planteamos una pregunta que desde el punto de vista racional debería ser sencillamente absurda. ¿Quién sigue aún votando al PSOE? En España, buena parte de la población mantiene su voto pese a que, con frecuencia, los partidos ignoran olímpicamente sus promesas electorales, con lo que se produce el curioso fenómeno de que millones de españoles votan a un determinado partido cuando éste propone una cosa y cuando propone la contraria. No cabe duda de que todos ellos lo han hecho, pero sobre todos el PSOE. Por no irnos muy atrás, debemos recordar aquella mayoría absoluta de 202 diputados que obtuvo en 1982, envuelta en promesas de pleno empleo y de salida de la OTAN. Pues bien, 4 años después, los socialistas revalidaban mayoría absoluta tras meternos en la Alianza Atlántica y llevarnos a batir récords de paro. Con todo, nadie ha alcanzado las cotas de Pedro Sánchez en lo que a mentiras se refiere. Sánchez ha dejado muy pocas cosas sin incumplir, si es que alguna, empezando por la conformación misma de su gobierno, una coalición con Podemos y los independentistas que calificaba de pesadilla apenas horas antes, para pasar a apoyarse a continuación en los más reconocidos enemigos de la nación española sin el menor inconveniente, traicionando flagrantemente sus anteriores promesas. Pese a todo ello, millones de españoles siguen votándole, no importa lo que haga el PSOE. Se le vota por lo que dice ser, no por lo que es. ¿Pero quiénes le siguen votando? Un artículo de Miguel Ángel Quintana Paz lo esclarece con toda luminosidad. El PSOE, que se apoya en varios segmentos sociales, tiene por más seguro pilar el conocido como las charos. ¿Pero quiénes son las charos? Aunque hay una cierta controversia a la hora de definir a este tipo humano, podríamos caracterizarlo como un cierto tipo de mujer de más de 35 años que sustituye la falta de hijos por un amor por los gatos con tintes cercanos a la histeria. Lo de los gatos puede usted cambiarlo por cualquier otro animal doméstico, consumidora de Prozac, y que ha cambiado al varón por juguetes sexuales que no le llevan la contraria. Nunca asume el fracaso como propio y necesita encontrar culpables. El facha es su favorito. Ana Iris Simón ha caracterizado a la Charo como una mujer de mediana edad, normalmente divorciada, que cree que tener un Satisfyer es una personalidad y que el PSOE es de izquierdas. Aunque teorías sobre las Charos las hay de todos los colores, comparten ser seguidoras de Julia Otero, Maruja Torres y Almudena Grandes, a las que, vaya usted a saber por qué, consideran como luminosos faros en las tinieblas de un conspirativo mundo patriarcal. No siempre es fácil detectarlas. Si quiere reconocerlas, bájese usted la mascarilla. Charo es esa que probablemente con aspavientos aterrados le acusará de irresponsable. La España de Sánchez es definitivamente el país de las charos. Y tenemos que tener al otro lado a don Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Es así, don Miguel Ángel? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, es usted el perpetrador, si me lo permite, de estos, bueno, de muchísimas más cosas, pero en el caso que nos ocupa, de estos 2 artículos que me han parecido particularmente luminosos a la hora de destripar un poco lo que es la ontología última, si quiere, del Partido Socialista en estos momentos, ¿no? Empezando por el principio, ese hallazgo tuitero que usted sintetizó magistralmente en el artículo de hace un par de meses, hacia el mes de marzo, donde decía que hablaba del PSOE State of Mind, que yo creo que es un hallazgo, como digo, magnífico. Explíquenoslo, por favor. ¿Qué es eso del PSOE State of Mind? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias en primer lugar por los halagos a unos artículos que, bueno, en buena parte, sobre todo el de... Pero ¿quién vota aún al PSOE, ¿no? El que se titula así, obviamente, yo creo que ya por su título deja claro que tiene un componente de humor, ¿no? Porque es obvio, como habéis dicho, que todavía mucha gente vota al PSOE y es imposible resumirla. Pero, sin embargo, el otro término, el término de PSOE State of Mind, que no es mío, es un término que se manejaba en redes sociales pues, de una manera, a mi juicio, bastante iluminadora, ese sí que creo que tiene cierto empaque teórico. El PSOE State of Mind es simplemente esta característica que tiene el PSOE, no de conseguir que mucha gente piense como él o de que mucha gente les vote, que hasta ahí, bueno, pues es la aspiración de cualquier partido. El gran logro del PSOE State of Mind
Le ponemos además el nombre inglés porque queda como más jocosamente prestigioso, es simplemente que consigue que incluso sus rivales, que incluso aquellos que se oponen al PSOE, piensen como quiere el PSOE que piensen, ¿no? Yo creo que esto es un fenómeno, lo habéis apuntado vosotros también antes, ¿no? Que a menudo se produce en los partidos de derecha o concretamente en el partido predominante en el centro derecha, al menos hasta ahora, que era el PP, ¿no? Está como imbuido en el marco mental, que sería otra traducción de State of Mind, está imbuido en los presupuestos, hace justo el tipo de oposición que el PSOE desearía que se le hiciera, ¿no? Esto es un gran logro del PSOE State of Mind. Por supuesto, también el PSOE State of Mind se refiere a esta capacidad que tiene el PSOE un poco de ser el partido del régimen, ¿no? Fernando Díaz Villanueva, que tuve la suerte de comentar este término con él hace unos meses, señalaba hacia la peculiaridad de que el PSOE sería el nuevo partido del movimiento, ¿no? Esto ya lo dijo una vez otro filósofo, Gabriel Albiac, en Televisión Española, nada más y nada menos, en 1996, 1997, y causó, le llevaron al Congreso, a una comisión del Congreso de los Diputados, porque él vino a decir que el PSOE simplemente era la consecuencia, el derivado, la evolución natural, el estadio último, dijo incluso, del movimiento nacional, de la Falange, en los años de la transición y luego de la democracia, ¿no? Es decir, nos referimos a esta capacidad que tiene el PSOE de ser casi como el partido único, el partido donde están los antitaurinos, pero también en el que están los concejales que luego van a los toros, el partido que abona todas las tesis laicistas y que pone contra las cuerdas la enseñanza de la religión o a veces incluso a la Iglesia, pero que luego también, de nuevo, son sus concejales los primeros que van en la procesión correspondiente de su pueblo o de su ciudad. Esta capacidad de estar con unos y de estar con otros, de estar de nuevo eso, de ser el gobierno, pero ser también la oposición al gobierno, ¿no? Esta vocación omniabarcante que tiene el PSOE y que mucha gente, ya digo, que ellos tengan esta vocación, bueno, pues es cosa de ellos. Lo curioso es que muchísima gente se la cree. Claro, hemos visto, por ejemplo, a ministros de trabajo, aunque ellas digan ministras y estas cosas, pero las hemos visto manifestarse contra las condiciones laborales. A mí me resulta algo muy notable, ¿no? Efectivamente, es que cuando captas el concepto, o sea, yo creo que es un concepto que necesitábamos tanto, o necesitábamos tanto, para comprender España, o sea, no para comprender la España actual y nuestra historia de los últimos 40 años, que inmediatamente, a mí me pasa esto, inmediatamente cuando empiezo a comentarlo, la gente me empieza a ofrecer ejemplos mucho mejores que los que he dado yo, y este que acabas de dar tú, Fernando, me parece excelente. Bueno, el PSOE es el partido, como suelen decir ellos, que más se parece a España y a los españoles, ¿o es que ha hecho que los españoles se parezcan a él? Bueno, yo creo que es una mezcla entre las dos cosas. Quiero decir, yo creo que la referencia que he citado antes de Albiac era un poco esta, ¿no? El PSOE se ha mimetizado con ciertas corrientes subterráneas que están en España y que venían de la España franquista. Bueno, pues cierta preocupación por lo social, cierta manera de entender la propia España. Bueno, pues que de nuevo ahí tenemos de nuevo en el PSOE a encendidos españolistas, que a los que siempre se apela, siempre que se va a hacer alguna barbaridad en el ámbito autonómico, ¿no? Los famosos varones, o todavía pues que sea el de Castilla-La Mancha, que sea el de Aragón, antes también era el de Extremadura. Tenemos eso y luego también tenemos al PSC, ¿no? Que está pues, prácticamente conchaveando todo el tiempo con los nacionalistas catalanes. O sea que sí, bueno, el PSOE percibe que España tiene esto y simplemente se amolda, y luego obviamente desde la gran capacidad de poder que tiene, no solo cuando está en el gobierno, que ha sido el partido que más años ha estado, pero no me parece ni eso fundamental, sino el poder mediático que tiene, fundamentalmente, el poder que tiene en la academia, es decir, en los dos sitios, también en el espectáculo, bueno, aunque esos cada vez tienen menos influencia, ¿no? En el mundo del espectáculo, los Goya, el cine, etcétera, esos quizá la farándula tiene menos influencia, pero los otros dos, el mundo del periodismo y el mundo académico, esa preponderancia que tiene el PSOE prácticamente absoluta, son los dos campos donde recibimos ideas, unas a un nivel más global, otras en el nivel un poco más de élite, y a partir de ahí, pues evidentemente vuelcan estas ideas y hacen que España se parezca a ellos. Es un círculo, es muy difícil salir, y por eso nos cuesta tanto salir de un partido que, bueno, lo señalaba yo en el segundo artículo que has citado, es un partido que tiene una historia y esto lo sabes tú mejor que yo como historiador, tiene una historia todo menos que admirable. O sea, a Aznar todavía le reprochan que se reunió una vez con Bush, aunque luego no fuéramos a la guerra de Irak, cosa que, por cierto, la mayor parte de la gente ignora. La gente se cree que fuimos a Irak y todavía... Bueno,
pues que el PSOE, bueno, esa presunta, ese apoyo, pero solo presunto con las armas en Irak, que es comparado con las amenazas que ya Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, hacía en las Cortes, que es comparado con apoyar un golpe de Estado, que es con apoyar una dictadura como la de Miguel Primo de Rivera, que es comparado con haber apoyado, están condenados miembros del PSOE por haber secuestrado a un señor, por haber dedicado dinero a los GAL, por haber financiado el terrorismo de Estado. O sea, es un historial que yo, si fuera socialista, cuando voy al extranjero, aquí no, aquí en España, como estamos en el PSOE State of Mind, pues la gente como que lo tolera. Pero cuando voy al extranjero, sinceramente, me costaría mucho ante presuntos colegas socialdemócratas, exhibirlo. Bueno. Sí, bueno, cuando se produjo hace unos pocos años ese ascenso vertiginoso que todos recordamos de Podemos, que parecía que le iba a dar el sorpaso por la izquierda al Partido Socialista y que, bueno, lo iba a abocar casi a una desaparición, como había sucedido en otros países europeos, pasado en Italia, pasado en Francia. En fin, cada vez que el PSOE va a desaparecer, revive. Hay algo que le hace revivir. Si algún día muere el PSOE, en un lapso de tiempo, digo, razonablemente corto, es decir, que podamos ver en las vidas que estadísticamente nos toca vivir, habrá, en todo caso, muerto de éxito. Es decir, es un partido cuyas tesis verdaderamente han impregnado toda la sociedad. Sí, aún así tampoco tenemos que ser pesimistas, ¿no? Digo pesimistas porque obviamente ni a ti ni a mí nos gusta demasiado este PSOE State of Mind. Pero yo no sería demasiado optimista. A pesar de todo esto, a pesar de su poder mediático, a pesar de su preponderancia en la academia, a pesar de haberse metido, como bien has dicho, de haberse infiltrado en la oposición y en el poder y la oposición, a pesar de todo esto, recordemos que el PSOE lleva desde el año 1986 sin conseguir en las urnas una mayoría absoluta. Sí. En el 89 es verdad que luego en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, de facto tuvo mayoría absoluta porque consiguió 175 diputados y los diputados de Herri Batasuna no fueron, con lo cual esos 175 automáticamente se convirtieron en mayoría absoluta, pero en las urnas como tal no la consiguió, se quedó un escaño. Por lo tanto, tendríamos que irnos hasta 1986, un año en el que posiblemente buena parte de nuestra audiencia ni siquiera había nacido o ni siquiera era consciente. Y sin embargo, el PP ha tenido mayorías absolutas en este mismo siglo, en el año 2000 y en el año 2011. Quiero decir que a pesar de esto, el currículo del PSOE es tan poco eficiente que a pesar de todo esto le cuesta y por lo tanto es verdad que esto incrementa sus males porque él, sabedor ya de que es muy difícil que vuelva ahora mismo tenemos un gobierno de Sánchez que parece lo más y que parece, bueno, pues absolutamente imbatible, aunque ahora las encuestas empiezan a ponérsele en contra, pero recordemos que es un gobierno con 120 diputados, el PSOE tiene 120 diputados, es una cosa bastante baja. Yo creo que el PSOE es consciente de esto, lo malo es que incrementa sus males, este PSOE State of Mind, es decir, ahora el PSOE es capaz de estar con Bildu, pero es también capaz de ser el PSOE de las víctimas del terrorismo, ¿no? Es de las víctimas socialistas, de las víctimas del PSOE, ¿no? Es capaz lleva ya a un extremo prácticamente esperpéntico esta capacidad de estar con unos y con otros. Lo que pasa es que hemos visto, hay un ejemplo histórico clásico, ¿no? Que es el del 82, donde el PSOE promete 800.000 puestos de trabajo, hablando incluso de pleno empleo, y de sacar a España de la OTAN. Hace todo lo contrario, o sea, nos deja con las mayores cifras de paro de la historia y nos mete de hoz y coz en la OTAN. Y la gente que ha votado un determinado programa, 3 años después, no llegó a 4, vota exactamente lo contrario. A mí me resulta francamente sorprendente. Sí, por eso yo creo que hay que explicarlo, ¿no? Y hay que explicar y en mi segundo artículo, en el artículo sobre ¿pero quién vota aún al PSOE? Pues intenté mostrar que hay 5 grupos que tienen muy asegurado haga lo que haga el PSOE, ¿no? Tal como lo estás contando tú. Es decir, tenemos a gente que piensa que vivimos todavía en 1936. Entonces, esta persona, obviamente, si vive en 1936, da igual que luego en 1985 el PSOE haga un referendo sobre la OTAN en 1986 para quedarnos en vez de para salirnos. Esto da igual, porque en 1985 no importa 1936, ¿no? Y hay mucha gente todavía que vota según esas coordenadas. Hay otra gente
Quizá el grupo es menor, pero por desgracia, quizás tengo la vicisitud de convivir a menudo con ellos. Hay mucha gente que piensa que vivimos en 1982. Sí. Es decir, que vivimos todavía en un país en el cual la socialdemocracia nos va a llevar a la modernidad, porque es lo moderno, es lo puro, es lo no corrupto. Es una cosa además muy europeizante y además, por supuesto, Europa es el culmen de las maravillas. Y entonces, bueno, pues si estás con la mentalidad de 1982, todo lo que hizo luego ese PSOE de 1982 a 1996, pues claro, no le puede afectar, y menos todavía lo que hizo luego Zapatero o lo que está haciendo ahora Sánchez, ¿no? Es ese cierto socialdemócrata un poco de izquierda, un poco caviar, ¿no? De izquierda un poco pretendidamente culta, pero en realidad muy ciega a lo que son las cosas, que es, para empezar, lo que tendría que ser cualquiera que pretendiera ser un mínimamente intelectual o caviar intelectual. Y luego tiene también, bueno, grupos, habéis hablado de las definiciones de las charos. Sí. Yo es un término que confieso que ahí fundamentalmente lo que he hecho es investigar bibliográficamente. O sea, yo me puse en los artículos que hay en Twitter, en los artículos que hay sobre todo en Internet, en blogs, también en algunos periódicos. A Nairis Simón, a la que habéis citado, he de decir que recoge este término no porque ella lo comparta, sino precisamente porque se da cuenta que es un término que hay por ahí y que le llama la atención, y ella misma hace su investigación y más o menos lo define de esta manera. Pero es difícil. Yo creo que es una manera muy buena. Es difícil definirlo. Y bueno, pues la Charo, que ya habéis definido y por lo tanto lo tengo que repetir, también ese tipo de feminista de mediana edad, convencida de que cualquier política tiene siempre que pensar en primer lugar en eso, en dónde están las mujeres, en cuál es la cuota, en cuál es la venganza que las mujeres pueden hacer sobre los hombres por todas las injusticias pasadas. Ese tipo de votante pues también es a menudo un votante, sobre todo si es de mediana edad, todavía no está para muchas alegrías, o no es de clase muy alta, que esos son los que suelen votar a Podemos. A menudo, pues si no se va a Podemos, pues se queda en el PSOE, y solo hay que ver las políticas del PSOE, su insistencia constante con las cuotas, con darle alimento a la Charo, con darle cosas que comentar con sus otras amigas charos, ¿no? Y luego, pues tenemos también, yo definía en ese artículo también un grupo que también yo creo que va menos cada vez más, y por eso va a ser un grupo cada vez más controvertido, que es el grupo de aquellos gays que votan pensando que si eres gay eso tiene que decidir tu voto, ¿no? Yo los llamaba no gays y los llamaba los gayers, ¿no? Sí, por un nombre distinto, ¿no? Y que por el hecho de ser gay, dado que en el año 2005 pues fue el PSOE el que aprobó el matrimonio homosexual y el PP además se opuso y lo llevó a la... Pero claro, estamos hablando de algo de hace 15 años, ¿no? Ya va para 16. Pero aún así piensan que esta identidad, que es en el fondo también la apuesta del PSOE con las charos o con tantos otros, ¿no? La idea está de que tú tienes una identidad, la que sea, gay o persona acomplejada por los sucesos de la guerra civil o mujer o lo que sea, y tienes que votar al PSOE porque eso te define, y eso tu identidad te define, y tu identidad es además pro PSOE. Yo creo que esto último que estaba citando cada vez ocurre menos, y por lo tanto hablaba en el artículo de que creo que vamos a asistir a una curiosa homofobia de la izquierda hacia los gays cuando los gays no voten a la izquierda. O sea, claro, que la nueva homofobia, la gran amenaza homófoba hoy en día, yo creo que va a venir de la izquierda. No sería la primera vez. Hay un comentarista en El Mundo, leí, en fin, que firmaba como cosmonauta, lamento no poder localizarle con mayor precisión, pero que escribió algo que me llamó la atención acerca de las charos, porque lo de las charos es un poco como lo que decía San Agustín del tiempo. Decía, sé lo que es el tiempo a cambio de que no me pregunten cómo explicarlo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Entonces hay muchas definiciones en torno a las charos, y este hombre, el cosmonauta, quiero pensar que es hombre, dice, Charo ya dejó de amar hace muchos años, cuando aún estaba de buen ver y medio barrio se la pasó por la piedra. Esto es lo que escribe Cosmonauta, ¿eh? Charo ha adoptado una relación parasitaria con Joaquín, que ocupa el papel de cara padre o empujacarritos, y que está ahí para pagar las facturas y llevarla, las tardes de sábado al Ikea en su Sara Picasso color nevera. Las discusiones en casa terminan siempre con un y punto. Es decir, se hace lo que Charo diga o se va al juzgado de Biogen. Bueno. Sí, la referencia sociolingüística me parece iluminadora, ¿no? La referencia a la costumbre que tienen a menudo las charos a finalizar sus imperativos, porque no, las cosas que dicen no son quejas o son imperativos, pues sus imperativos con un y punto, ¿no? Además con la N muy prolongada, ¿no? Esa N larga, específicamente sociolingüísticamente charo, creo que es bastante iluminadora.
Don Miguel Ángel, le agradecemos enormemente que esta noche haya estado con nosotros. La verdad es que recomiendo vivamente la lectura de sus 2 artículos en The Objective. Son magníficos y nos ayudan, sin duda ninguna, a entender mucho mejor España. De verdad. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer, buenas noches. Y nosotros nos vamos ahora a la publicidad.